Séfora, esposa de Moisés. Imagina por un momento que la historia que creías conocer sobre Moisés no está completa. Imagina que detrás del gran libertador de Israel había una mujer, una figura casi oculta, pero profundamente importante, cuya identidad ha sido muchas veces ignorada, pasada por alto e incluso malinterpretada. Hoy, te voy a revelar quién fue realmente Séfora, la esposa de Moisés, y te aseguro que la última revelación sobre ella será la más poderosa de todas. Amados hermanos, la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Que la presencia de Dios inunde tu hogar, que las bendiciones fluyan sobre tu familia, y que el fuego del Espíritu Santo te fortalezca mientras escuchas esta palabra. Te habla tu hermano en Cristo desde el canal Historias Bíblicas Contadas, un espacio creado para despertar tu fe, profundizar tu conocimiento y llevarte más cerca del corazón de Dios. Hoy hablaremos de una mujer que muchos han olvidado, pero cuyo papel fue determinante en los propósitos divinos, Séfora, la esposa de Moisés. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal Historias Bíblicas Contadas, que le des like a este video, comentes y lo compartas con tus hermanos en la fe, porque lo que vas a descubrir aquí puede transformar la manera en que comprendes no solo la vida de Moisés, sino también el papel de las mujeres en los planes de Dios. ¿Quién era Séfora? ¿Por qué Dios permitió que Moisés se casara con una mujer madianita? ¿Qué misterio envuelve su papel en uno de los momentos más tensos de la vida de Moisés? Quédate hasta el final, porque la última revelación puede cambiar tu manera de leer el libro del Éxodo para siempre. Según el libro del Éxodo capítulo 2, versículo 16 al 21, Moisés, tras huir de Egipto por haber matado al egipcio que maltrataba a un hebreo, llegó a la tierra de Madián. Allí, defendió a unas jóvenes pastoras que estaban siendo acosadas por otros pastores. Entre esas jóvenes estaba Séfora, hija de Jetró, sacerdote de Madián. El texto nos dice que Jetró, al enterarse del acto de valentía de Moisés, lo invitó a su casa, y con el paso del tiempo, le dio a Séfora como esposa. Esto puede parecer un simple relato de hospitalidad y gratitud, pero hay mucho más detrás de esta unión. Pensemos un momento. Moisés, criado en el palacio de Faraón, hebreo de nacimiento pero egipcio en formación, termina casándose con una mujer madianita, hija de un sacerdote de una cultura completamente distinta. ¿No es esto algo inusual? ¿No parece contradictorio con la idea de que el pueblo de Dios debía mantenerse separado de las naciones paganas? Aquí entre el misterio y la sabiduría de Dios. Porque Séfora no era una mujer común. Ella fue preparada por Dios para acompañar a Moisés en el desierto de su formación, en el tiempo de quebrantamiento, en el exilio donde pasaría 40 años antes de recibir el llamado divino. Y fue en ese lugar, en esa etapa oculta, que Séfora se convirtió en testigo silencioso del trato de Dios con Moisés. Ella no solo fue esposa, fue madre, fue apoyo, fue puente entre dos mundos, el hebreo y el madianita. Y más adelante veremos que fue instrumento de salvación. Ahora quiero que pienses, ¿cuántas veces Dios ha usado personas que no encajan en nuestras estructuras religiosas para cumplir sus planes? ¿Cuántas veces ha enviado a alguien fuera del sistema, alguien que parecería no ser parte del pueblo elegido, para sostener y proteger a uno de sus siervos? Séfora representa esa intervención divina e inesperada. Una mujer fuera del pueblo de Israel, pero usada por Dios para preparar al libertador de Israel. El nombre Séfora en hebreo es Sípora, que significa pájaro. Y así como un pájaro puede traer mensajes, esperanza o anuncio de algo nuevo, Séfora fue mensajera de una nueva etapa en la vida de Moisés. No fue coincidencia que su encuentro sucediera en Madián, lugar de aislamiento, pero también de revelación. Y es aquí donde la historia se vuelve aún más intrigante. En Éxodo capítulo 4, versículos 24 a 26, justo después de que Moisés ha recibido el llamado de Dios para liberar a su pueblo, ocurre un evento que ha desconcertado a teólogos durante siglos. Dice el texto que en el camino, en una posada, Jehová salió al encuentro de Moisés y quiso matarlo. ¿Pero por qué? ¿Acaso no lo había escogido? ¿Por qué ahora quería quitarle la vida? La respuesta está en el acto que realiza Séfora. Ella toma una piedra afilada y circuncida a su hijo, tocando con el prepucio los pies de Moisés y diciendo: «A la verdad tú me eres un esposo de sangre». Este momento es clave. Moisés había sido llamado por Dios, pero no había obedecido plenamente los mandamientos del pacto, especialmente el de la circuncisión. Y fue Séfora quien, con decisión y conocimiento del significado del rito, evitó la muerte de su esposo. Dios usó a Séfora para preservar la vida del libertador de Israel.
Aquí no vemos a una mujer pasiva. Vemos a una mujer firme, con discernimiento, con iniciativa espiritual. Vemos a una esposa que intercede, actúa y salva. Déjame preguntarte, ¿has considerado cuán importante es el papel espiritual de la esposa en el llamado de un siervo de Dios? ¿Te das cuenta de que muchas veces las decisiones espirituales que tomamos afectan directamente la misión que Dios ha puesto en nuestras manos? Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: estoy comprometido con la verdad, que es la palabra de Dios. Según el Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 7, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Y si este mensaje está tocando tu corazón, te animo nuevamente a suscribirte al canal Historias Bíblicas Contadas, dejar tu like, comentar lo que el Espíritu Santo te ha mostrado y compartir este video con alguien que necesite esta palabra. Porque lo que viene en la siguiente parte es aún más profundo. Vamos a descubrir el rol que Séfora jugó en el silencio, cómo su figura fue eclipsada, y por qué eso es proféticamente relevante para nuestros días. Ahora que hemos comprendido el profundo impacto de Séfora en la vida de Moisés, es momento de adentrarnos aún más en su papel dentro de la historia bíblica, porque lo que ocurre después no solo es sorprendente, sino que revela verdades espirituales que muchos han pasado por alto. El silencio que la rodea también habla, y su aparente desaparición de los textos bíblicos encierra un mensaje profético para todos nosotros. Después del episodio en que Séfora circuncida a su hijo y salva a Moisés, la Biblia guarda silencio sobre su presencia por un largo tiempo. Moisés regresa a Egipto, enfrenta a Faraón, desafía al imperio más poderoso del mundo con una vara en la mano, y lidera al pueblo de Israel hacia su liberación. Pero, ¿dónde estaba Séfora? En Éxodo capítulo 18, versículos 1 al 6, descubrimos que ella no acompañó a Moisés en todo ese trayecto. Jetro, su padre, llega con Séfora y los hijos de Moisés al encuentro del profeta en el desierto, después de la gran liberación de Egipto. Es decir, hubo un tiempo en que Séfora fue separada de Moisés. Esto no es casualidad. Dios permitió una separación temporal, y hay un propósito detrás de ello. ¿No te parece extraño que la mujer que salvó a Moisés de la muerte, que crió a sus hijos, y que fue parte de su formación espiritual, sea apartada justo cuando comienza la misión más grande de su vida? Esto nos muestra algo poderoso. Hay personas que Dios pone en nuestras vidas para una etapa específica de llamado. No porque sean descartables, sino porque su presencia es parte de un proceso divino, y su ausencia también. Séfora representa muchas veces a los creyentes que trabajan en lo oculto, que interceden, que cuidan, que forman, pero no siempre están en la plataforma, en la parte visible del ministerio. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has sentido que das todo en lo secreto, pero nadie lo reconoce? Pues déjame decirte algo, Dios sí lo ve, y lo honra. El mismo Dios que usó a Séfora para salvar a Moisés en secreto, la restauró más adelante en presencia del pueblo. Porque en Éxodo capítulo 18, Jetro presenta a Séfora y a sus hijos delante de Moisés, y ocurre una reunión poderosa. No solo se da un reencuentro familiar, sino que también hay adoración y sabiduría. Jetro, el suegro de Moisés, ofrece sacrificios a Dios, y Moisés lo escucha atentamente cuando le da consejos sobre cómo gobernar al pueblo de manera más efectiva. Aquí vemos algo impactante. Un hombre madianita, sacerdote de otra tierra, es usado por Dios para dar dirección a su siervo. Y detrás de esa conexión, una mujer, Séfora. ¿Cuántas veces Dios ha usado personas fuera de nuestros círculos religiosos, personas que vienen de contextos distintos, para hablarnos, corregirnos, guiarnos? ¿Estamos dispuestos a recibir una palabra de parte de alguien que no se ve como nosotros, que no habla como nosotros, pero que ha sido enviado por Dios? Séfora fue esa conexión. Ella fue el puente entre Moisés y su suegro, y ese encuentro resultó en estructura, orden y descanso para el pueblo de Israel. No hay liderazgo efectivo sin descanso, y no hay descanso sin sabiduría. Y esa sabiduría, en este caso, vino a través de la familia de Séfora. Y aquí hay algo más que no podemos ignorar. Moisés le puso a uno de sus hijos el nombre de Gersón, que significa forastero soy en tierra ajena. Esto nos revela el corazón de Moisés en ese tiempo. Se sentía extranjero, sin pertenencia. Pero fue en ese lugar, en esa tierra extraña, donde Dios le dio familia, propósito y misión. Y fue Séfora quien compartió esa tierra, ese exilio, ese anonimato. Hermano, hermana, a veces Dios se lleva al anonimato, al desierto, al aislamiento. No para castigarte, sino para prepararte.
Y en ese tiempo, puede que Él te una con personas que no esperabas, que vienen de otros lugares, que no son parte de tu pasado, pero que serán clave para tu destino. La historia de Séfora es una advertencia contra el orgullo espiritual, contra la tendencia de pensar que solo los que están dentro de ciertos moldes religiosos pueden ser usados por Dios. Porque si Dios usó a una mujer madianita para preservar al libertador de Israel, ¿cuánto más puede usar a cualquiera que tenga un corazón dispuesto? Y también es una invitación a valorar lo que ocurre en el silencio. No todas las batallas se pelean en público. Muchas de las guerras espirituales más poderosas se ganan en la intimidad, en la oración secreta, en el consejo discreto, en la obediencia silenciosa. Séfora no necesitó fama, no necesitó reconocimiento, pero su nombre quedó escrito en la historia eterna de la palabra de Dios. Ahora bien, ¿por qué la Biblia no nos da más detalles sobre su vida posterior? ¿Qué pasó con ella luego del capítulo 18? Esa pregunta nos lleva a un terreno de reflexión profunda, porque lo que Dios calla, también enseña. El silencio bíblico sobre Séfora es como una pausa dramática que nos invita a pensar. ¿Estamos valorando las personas que Dios ha puesto a nuestro lado? ¿Estamos reconociendo a los que nos apoyan en lo secreto, a los que oran por nosotros, a los que nos cubren cuando nadie más lo hace? Quiero que escribas en los comentarios. Valora a los que Dios puso en mi camino, aunque no se vean. Porque esa es la verdad del reino. Muchas veces los más importantes no están en el púlpito, están en la intercesión silenciosa. Y no olvides, si este mensaje está edificando tu vida, suscríbete al canal Historias Bíblicas Contadas, deja tu like y compártelo con alguien más. Porque lo que viene en la parte 3 revelará aspectos más profundos aún sobre la identidad de Séfora, sus hijos, y lo que esta historia nos dice sobre el plan de redención y la figura de la iglesia en tiempos proféticos. Hasta ahora hemos visto cómo Séfora, una mujer que parecía una figura secundaria, fue en realidad parte clave del plan de Dios para preservar y preparar a Moisés. En esta tercera parte, vamos a ir aún más profundo, porque lo que representa Séfora en la narrativa bíblica no se limita a su papel como esposa. Su historia encierra verdades espirituales que apuntan al corazón del mensaje redentor de Dios. Verdades que siguen resonando hasta nuestros días. Muchos estudiosos concuerdan en que la figura de Séfora también puede interpretarse como un símbolo profético. ¿Y por qué digo esto? Porque su origen, su silencio y su separación temporal de Moisés reflejan el misterio de la iglesia gentil en el plan de redención. Pensemos, Séfora no era israelita, era madianita, y sin embargo, fue unida al libertador del pueblo hebreo. En cierto sentido, Séfora representa a los gentiles que serían injertados más adelante en el pueblo de Dios a través de Cristo. Así como ella fue aceptada, amada y parte del propósito divino, así también nosotros, quienes no pertenecíamos al pacto original, fuimos llamados a ser parte de la familia de la fe. La carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 2, versículos 12 al 13, dice: En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿No es exactamente esto lo que vemos en Séfora? Alguien que estaba lejos, pero que se acercó. Alguien que no pertenecía al pueblo, pero que llegó a ser parte de la historia de la redención. Su presencia junto a Moisés es una sombra profética de lo que vendría más adelante con la iglesia de Cristo, los gentiles siendo unidos al Mesías, al verdadero libertador. Ahora bien, también hay otra figura paralela muy poderosa. En Números capítulo 12, versículos 1 y 2, se nos presenta un episodio desconcertante. María y Aarón, los hermanos de Moisés, hablan contra la causa de la mujer cusita que había tomado. Y dicen: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Este pasaje ha generado debates entre teólogos. ¿Es esta mujer cusita otra esposa distinta a Séfora? ¿O es una referencia a la misma Séfora, descrita con otro nombre por su apariencia o linaje? Algunos estudiosos como el rabino Rashi y otros intérpretes judíos antiguos creen que se trata de la misma mujer. Séfora, llamada cusita por ser extranjera, por su piel oscura o por ser vista como extraña al pueblo hebreo. Sea como sea, lo importante aquí es que Dios mismo intervino en defensa de Moisés. Porque cuando María y Aarón se atreven a criticar su matrimonio con una extranjera, Dios los reprende con severidad. Y lo hace de manera clara, diciendo que con Moisés él habla cara a cara, no como con otros profetas. Esto es contundente. Esto nos muestra que Dios no ve como el hombre ve.
El juicio de María y Aarón estaba basado en la apariencia o en la procedencia de Séfora. Pero Dios estaba mirando el corazón, la obediencia, el propósito. Y Dios mismo defendió esa unión. Hermano, hermana, ¿cuántas veces juzgamos por la apariencia, por el pasado, por la nacionalidad o por la cultura? ¿No estaremos actuando como María y Aarón, criticando lo que Dios ya aprobó? Séfora fue atacada, ignorada y luego casi desaparecida del relato bíblico. Pero lo que ella representó quedó como un testimonio silencioso de que Dios no hace acepción de personas. Ahora pensemos en los hijos de Séfora. La Biblia menciona que Moisés tuvo 2 hijos con ella, Gersón y Eliezer, y cada uno de sus nombres revela algo profundo. Gersón, como vimos, significa forastero soy en tierra ajena. Eliezer, según Éxodo capítulo 18, versículo 4, significa el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada del faraón. Moisés nombra a sus hijos no solo como recordatorio de su experiencia, sino como una confesión de fe. Gersón habla del dolor, del exilio, del sentirse fuera de lugar. Pero Eliezer habla de la provisión divina, del auxilio en medio de peligro, del Dios que libra. Juntos, estos 2 nombres resumen el caminar del siervo de Dios, dolor y redención. Y todo esto ocurrió en el tiempo en que estuvo con Séfora, en Madián. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por esa dualidad? Temporadas donde nos sentimos extranjeros, sin dirección, solos. Pero también momentos donde vemos la mano poderosa de Dios librándonos, rescatándonos, guiándonos. Séfora estuvo allí en ambos momentos. Fue testigo del quebrantamiento y del levantamiento. Y eso nos enseña que quienes están a nuestro lado en la adversidad también serán parte de nuestra victoria. Amado hermano, amada hermana, hoy quiero invitarte a mirar más allá de los nombres y los versículos. Quiero que veas el corazón del mensaje. Dios usa a quien quiere, como quiere, cuando quiere. Y muchas veces escoge lo que el mundo rechaza para llevar a cabo lo más glorioso. Séfora no fue una mujer perfecta. No fue una profetisa como Débora, ni una reina como Esther. Pero fue una mujer temerosa de Dios, valiente, firme en momentos cruciales y obediente cuando la vida de su esposo estaba en juego. Hoy, en medio de este mundo tan confundido, donde la identidad se pierde y las familias se debilitan, la figura de Séfora nos recuerda que hay esperanza para quienes permanecen en fidelidad. Su historia es una voz silenciosa que grita desde el pasado: no te desesperes, aunque estés en tierra ajena. No te sientas inútil, aunque estés en el anonimato, porque Dios te ve y te está usando, aunque nadie lo diga. Si estás siendo edificado por esta palabra, escribe en los comentarios: Dios me ve y me está usando, aunque otros no lo noten. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal Historias Bíblicas Contadas. Deja tu like y comparte este mensaje con alguien que esté en el desierto de su fe, porque lo que viene en la 4ª y última parte será aún más poderoso. Vamos a conectar todo lo que hemos visto hasta ahora con el plan eterno de Dios, y revelaremos la última gran verdad que esta historia tiene reservada para nosotros. Una revelación que puede cambiar la forma en que entiendes tu propio llamado. Llegamos al final de este recorrido, amados hermanos, pero, como lo prometí desde el principio, la revelación más poderosa aún está por revelarse. Y para comprenderla, necesitamos mirar más allá de Séfora como figura histórica, más allá de su relación con Moisés, y entender el mensaje espiritual que Dios quiso dejar marcado para todas las generaciones. ¿Sabías que todo lo que vivió Moisés con Séfora refleja también la relación entre Cristo y su iglesia? Así como Moisés fue apartado de Séfora por un tiempo durante su misión de liberar a Israel, Cristo también ha estado separado visiblemente de su iglesia mientras se cumple el plan de redención en la tierra. Pero, así como hubo un reencuentro glorioso entre Moisés, Séfora y sus hijos en el desierto, también habrá un reencuentro eterno entre el Cordero y su esposa, la iglesia, en las bodas de Cordero descritas en Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 a 9. La separación de Moisés y Séfora fue temporal, pero la restauración fue eterna. Del mismo modo, estamos ahora en un tiempo de espera, de preparación, de fidelidad en medio del silencio. La iglesia vive en medio del mundo, muchas veces incomprendida, otras veces atacada, pero nunca olvidada. Porque así como Moisés nunca se olvidó de su esposa y sus hijos, Jesús tampoco se ha olvidado de su iglesia. Y hay algo más. Cuando Moisés se encuentra con Séfora nuevamente en el desierto, no la reprende, no la rechaza, no le reclama por no haber estado con él en Egipto. Él la recibe, él la honra, él la reintegra.
¿No es este el corazón de nuestro Salvador? Jesús no viene a condenar a su iglesia. Él viene por una esposa adornada, preparada, fiel, que lo espera con amor. La espera de Séfora fue silenciosa, sí, pero no fue inútil. Su tiempo con Jetro fue también un tiempo de protección, de enseñanza, de preservación. Querido hermano, querida hermana, ¿has sentido que estás apartado de propósito? ¿Que estás fuera del mover principal de Dios? Tal vez estás en una temporada como la de Séfora, donde no eres protagonista de las historias grandes, pero sigues siendo parte esencial del plan. No desprecies ese tiempo de espera. No subestimes los años de silencio, porque Dios está formando tu carácter, tu fe, tu obediencia. Y cuando llegue el tiempo de la restauración, estarás listo. ¿Sabes qué es aún más impactante? Que el nombre de Séfora no vuelve a aparecer en la Biblia después del capítulo 18 de Éxodo. No se nos dice cuándo murió, cómo fue su vida al final, ni siquiera si estuvo presente en la entrada a la tierra prometida. Y eso no es un error, es un mensaje. A veces, Dios nos permite servir, influenciar, edificar, sin que nuestros nombres queden grabados en los libros de la tierra, pero si están escritos en los cielos. Lucas capítulo 10, versículo 20, dice: No os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hermano, hermana, no te desesperes si tu nombre no aparece en las plataformas, en los púlpitos, en los altares. Si Dios lo escribió en el libro de la vida, eso es lo que importa. Séfora desaparece del relato humano, pero sigue viva en el relato divino. Su impacto fue eterno. Y hay una pregunta que no podemos ignorar. ¿Estás tú preparado para ese encuentro final con el Libertador, como Séfora lo estuvo con Moisés? Porque lo que ocurrió entre Moisés y Séfora fue un reflejo de lo que ocurrirá muy pronto entre Cristo y su iglesia. Y no se trata solo de saber la historia, se trata de estar dentro de la historia, de vivir con fe, con perseverancia, con obediencia. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 27, que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. ¿Y tú? ¿Te estás sosteniendo? ¿Estás viendo al invisible? ¿Estás caminando en fe, aunque no entiendas todo? Si esta palabra ha tocado tu corazón, quiero invitarte a algo más profundo. Hoy es un buen día para reconciliarte con Dios, para renovar tu pacto, para decir: Señor, aquí estoy. Aunque me sienta extranjero, aunque me sienta fuera, yo sé que tú me ves, y quiero ser parte de tu propósito eterno. Tal vez has estado como Séfora, en una etapa de silencio, sin protagonismo, en tierra extraña. Pero eso no significa que estés lejos del plan de Dios. Al contrario, puede que estés en el centro mismo de su voluntad. Y si nunca has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, este es el momento. Haz esta oración desde tu corazón. Señor Jesús, reconozco que te necesito. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre. Hoy me entrego a ti. Quiero caminar contigo todos los días de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida, y úsame como tú quieras. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, escribe en los comentarios: Hoy he decidido seguir a Cristo. Y busca una iglesia cerca de tu casa donde puedas congregarte, aprender más de la palabra, crecer en comunidad y servir al reino. Y antes de despedirme, si este video bendijo tu vida, suscríbete al canal Historias Bíblicas Contadas, deja tu like, comenta abajo y comparte este mensaje con alguien más. Y si llegaste hasta aquí, comenta: Yo estoy comprometido con la verdad, que es la palabra de Dios. Juan capítulo 17, versículo 7. En la pantalla final, te invito a ver estos dos videos que te van a impactar profundamente. Uno te revelará los secretos de otra mujer clave en la Biblia que transformó su generación. Y el otro te mostrará cómo Dios usa lo despreciado para avergonzar a los sabios. Gracias por acompañarme. Oro para que el Dios de Moisés, el Dios de Séfora, el Dios eterno, visite tu casa, restaure tu alma y te llene de su propósito eterno. La paz del Señor Jesucristo sea contigo y con tu familia.